En nuestro último estudio comenzamos con la biografía de Abraham, el pionero. Descubrimos que se trataba de un hombre de fe, un hombre que estaba dispuesto a dejarlo todo atrás, incluyendo su estabilidad económica y emocional. Él dejó su sociedad y su familia. Fue instruido por Dios a dejar todo lo que le era familiar e irse a una tierra desconocida que Dios prometió darle. ¿Hubiésemos obedecido nosotros tales instrucciones de parte de Dios? Abraham lo hizo. Vamos a ver esto en Génesis, capítulo 12, al repasar una vez más la promesa de Dios a Abraham, o Abram, como se le llamaba en aquel entonces. Veremos la respuesta de fe de Abraham. Fíjese en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4a. Dice así la palabra de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. El hecho de que Lot fue con él fue un error, como lo vamos a ver más adelante. Continuemos con los versículos 4b al 5a. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Tal vez usted se mudó hace poco y sabe perfectamente lo que significa trasladar todo lo que se ha acumulado. Uno siempre piensa cómo llega a juntar tantas cosas. Bueno, Abraham se llevó todas las cosas a su nuevo destino. Sigamos con la próxima frase en el versículo 5. Y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, los sirvientes. ¡Qué aventura que es todo esto! Sigamos con la última parte del versículo. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham va a construir ahora dos altares diferentes, los cuales son de mucho significado. El lugar donde Abraham construye el altar. Permítame contarle en cuanto al lugar donde Abraham erigió el altar. El encino o el valle de More. El primer altar es en el encino de More. El versículo 6 dice: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Tenga en cuenta que el encino de More se trata literalmente de un árbol. Esta es la ubicación del primer altar. More significa maestro. Y en aquellos tiempos, en los días de Abraham, los maestros o los discipuladores, por decirlo así, se sentaban bajo un árbol. Este era el árbol de More, el encino del maestro. El gurú idólatra decía escuchar las voces de los dioses bajando de las hojas de los árboles. Fue este mismo lugar, esta misma ubicación en la cual Abraham erigió el altar. ¡Qué hombre valiente! Es como si hubiera dicho: sé que ustedes tienen sus prácticas idolátricas, pero Dios me ha prometido esta tierra, así que aquí mismo, bajo este árbol, voy a construir un altar a mi Dios. Entre Betel y Ai. El segundo lugar en donde Abraham construye un altar es entre Betel y Ai. Fíjese en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es aquí donde Abraham se da cuenta que está en Canaán. Construye un altar allí y luego prosigue como dice el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Ahora, estos lugares son muy importantes y altamente simbólicos. Ai significa montón de basura. Se trata de un símbolo del mundo temporal. De hecho, se transformaría en un lugar terrible para los israelitas en el curso de la historia. Vamos a ver esto al estudiar el Antiguo Testamento. Betel significa casa de Dios, y es símbolo de todo lo que representa la presencia o la comunión de Dios, incluyendo el cielo o el reino. Justo en el medio
Entre la pila de basura, representando al mundo, y el lugar de Dios o el reino venidero, Abraham construye un altar. Esta es una gran ilustración del peregrino neotestamentario, usted y yo, que hemos construido un altar. Vivimos nuestras vidas entre una pila de basura, este mundo en que nos toca vivir y en el cual estamos de paso, y el reino venidero de Cristo. Allí es donde Abraham construyó el segundo altar. Esta es una linda ilustración para nosotros y en cierta manera una advertencia del gran peligro de olvidarnos que este mundo no es permanente. Nos distraemos con el paisaje y terminamos aferrándonos más de lo debido. Solo somos peregrinos, no colonizadores. Entonces Abraham levanta la carpa y construye un altar. Pero, ¿cuál es la importancia del altar? Ahora, antes de seguir, tenga en mente la importancia del altar. Permítame darle 2 puntos. El altar representa un lugar de adoración. El primer concepto. El altar representa un lugar de culto o adoración. Fíjese en el versículo 7. Allí vemos una teofanía. Una teofanía es una manifestación o aparición de Dios. Ningún hombre ha visto a Dios. Entonces, esto es lo que se considera teológicamente una teofanía, o sea, la gloria visible de Dios presentándose ante Abraham. Es como si Dios le hubiera dado a Abraham un bosquejo de su figura, pero nunca le mostró el rostro. El altar, entonces, representa el lugar donde Abraham adoraría a Dios. Pero el altar representa un lugar de comunión. En segundo lugar, el altar también representa un lugar de comunión. Se trata de un gran día. Abraham sobrevivió el desierto, ha llegado a la tierra. Dios dice, esta es la tierra que voy a entregarte. Entonces Abraham construye un altar y tiene un hermoso tiempo de comunión con la gloria de Dios. Debemos comprender que en esta instancia de la vida de Abraham, él está emocionado, está estremecido, todo es maravilloso, todo marcha bien. Pero de pronto, ¡bam! En el próximo versículo, no vive feliz para siempre. Fíjese lo que pasa. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. En medio de todo esto que se veía de maravillas, Dios interrumpe el júbilo de Abraham con hambre. ¿Cómo responde usted cuando Dios interrumpe su periodo de alegría con un periodo de hambre? ¿Cuál es su respuesta cuando una prueba golpea la puerta, en especial cuando uno se encuentra en comunión con Dios? Uno se rasca la cabeza, no comprende. Tal vez usted diga, pensé que había llegado, Señor. Estoy en Canaán. Aquí está el altar. Tenemos una buena comunión y luego una prueba. Tal vez usted se sienta como el rey Ezequías. En 2 Crónicas capítulo 31 versículos 20 y 21 leemos las siguientes palabras. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Y ahora fíjese el versículo 1 del capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Aquí es cuando uno piensa, no vale la pena. Después de ser fiel, ¿qué hace Dios? Trae a un rey enemigo a invadir la tierra. Pienso del Señor Jesucristo mismo, quien, como dice Lucas, capítulo 3, fue bautizado. Al salir del agua, la voz del Padre fue escuchada desde los cielos, diciendo, versículo 22, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego en Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2a, leemos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Permítame decirle algo. Esto es algo que la mayoría de los cristianos no perciben y como resultado se dan por vencidos cuando el hambre llega a sus vidas. Permítame leérselo.
La obediencia es el punto de partida en el camino a la madurez espiritual. ¿Escuchó? Se lo repito. La obediencia es el punto de partida en el camino a la madurez espiritual. La obediencia inicial es el punto de partida. Nosotros tenemos la idea de que se trata del destino final. Decimos, Señor, me entrego a ti, quiero ser como Cristo. Luego pensamos, bueno, eso debería ocuparse de mi santificación. Estoy aquí, llegué. Sin embargo, de pronto, Dios trae pruebas a nuestras vidas y decimos, un momento, Señor, ¿qué estás haciendo? Dios responde, estoy respondiendo tu oración, voy a hacerte como Cristo. ¿Pero cómo? Un momento. Yo dije que quería ser como Cristo, que quería entregar mi vida. Dios dice, no me interesa que hayas dicho eso. Quiero que lo experimentes, que seas una realidad, que sea así en tu vida. Las pruebas vienen para que esto ocurra. Pero Abraham se retira con temor. Ahora, ¿qué queda por delante para Abraham en cuanto a su vida espiritual? En los próximos versículos vamos a ver qué pasa. Antes de ir a eso y de criticar a Abraham por haberse ido a Egipto, fíjese la pregunta que probablemente él se está haciendo. Probablemente hemos hecho la misma pregunta en varias oportunidades. Dios, ¿a dónde están tus promesas? ¿No hizo esa pregunta muchas veces? Pero quiero mostrarle las 3 promesas de Dios a Abraham. Dios le ha dado 3 promesas a Abraham. Él le prometió, primero, la tierra. Abraham llega a la tierra, mira a su alrededor y ve a los cananeos con sus carros de hierro y sus ejércitos comandados por paganos sanguinarios. Segundo, no solo la tierra, sino también la simiente. A Abraham se le promete un sinnúmero de descendientes, pero aún está sin hijos. Tercero, la bendición. Dios le promete bendecirlo, pero aquí viene el hambre. Entonces Abraham se pregunta, ¿a dónde están las promesas? Probablemente piensa, ¿a dónde puedo encontrar pan? Egipto era conocido como el granero del mundo antiguo, así que se dirige hacia Egipto. Abraham se retira con miedo, de una manera cobarde. Fíjese en los versículos 10 y 11 de Génesis capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. Vamos a ir a las palabras de Abraham a su mujer en un momento más. Pero primero, tengamos en cuenta que Abraham se dirige hacia el lugar que a través de todo el Antiguo Testamento representa rebelión contra Dios y asociación al mundo. La ayuda no se encontraba en Egipto, la ayuda se encontraba en el altar. Abraham lo acababa de construir. Creo que los ángeles en el cielo estaban diciendo, Abraham, quédate ahí. Tenemos una receta para hacer maná y nos gustaría usarla. Probablemente los ángeles dijeron, bueno, ahora vamos a tener que esperar que venga Moisés. Si Abraham, o usted o yo, tan solo hubiéramos acudido a Dios, pero él no puede ver las promesas, entonces Abraham comienza a apoyarse en su propio entendimiento, su propio razonamiento y se marcha hacia Egipto. Damas y caballeros, imagínense haberse dirigido a Abraham entre estos 2 versículos y haberle dicho, escucha Abraham, quiero que entiendas que en 3 meses vas a estar solo en Egipto, sentado en tu tienda, tu esposa va a ser parte del harén de Faraón y tus rebaños se multiplicarán. Abraham hubiera dicho, ¿qué? ¿Estuvo bebiendo? Ese no soy yo. Sin embargo, vamos a ver que eso es exactamente lo que pasa. Miremos unos versículos antes de meternos más en el tema. El profeta Isaías escribió estas palabras. ¿Puede verse reflejado en estas palabras? Seguramente. Fíjese, Isaías, capítulo 30, versículos 1 al 3, muy cuidadosamente. Dice la Biblia, «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto
y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Creo que podemos sumarle una postdata a estas palabras. Y cuando vayas a Egipto, cuando confíes en el sistema del mundo, cuando no busques mi consejo, no me eches la culpa cuando te encuentres en problemas. Hace poco viajé con mi familia a la ciudad de Atlanta. Estábamos listos para salir. Como siempre solemos hacer, estábamos viajando de noche, ya que los chicos son más controlables y se quedan dormidos. Ahora, yo sabía que los neumáticos del automóvil se estaban quedando lisos, lo sabía. Estaban quedándose sin dibujo y yo no tenía que embarcarme en un viaje de 8 horas bajo estas circunstancias. De hecho, antes de salir, me fijé si la rueda de auxilio se encontraba en el maletero. Estaba actuando con mucha necedad. De todos modos, salimos. No le dije nada a mi esposa de los neumáticos, por supuesto. Yo dije, bueno, Dios es soberano, así que vamos a llegar bien. Bueno, como ya se podrán imaginar, a las 2 de la mañana estábamos a un costado de la ruta al haber pinchado una rueda. A las 2 de la mañana, imagínese. ¿Por qué estas cosas no suceden cuando uno está saliendo de casa o cuando se aproxima a una estación de servicio? Una de esas estaciones que hasta venden neumáticos. Así que allí estábamos, a la vera del camino, y los camiones pasaban a toda velocidad. Traté de convencer a mi esposa a que cambiara la rueda, pero no pude, tuve que bajarme yo. Ahora, ¿no hubiese sido necio de mi parte bajarme del auto y darle puntapiés hacia el cielo y decir, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me metes en este lío? Eso hubiera sido absolutamente necio. La última cosa que Abraham podría haber dicho al ir a Egipto y todas estas cosas comenzaron a suceder sería, Señor, ¿por qué me haces esto? Los problemas de Abraham fueron resultado de su rebelión. Muchas veces nos rebelamos contra Dios, nos alejamos de Dios. No buscamos consejo y nos quedamos encerrados en un rincón. ¿A quién le echamos la culpa después? ¡A Dios! Entonces salí del auto, saqué la rueda de auxilio. Esta rueda en particular parecía una rueda de bicicleta. Dicen que uno puede hacer cientos de kilómetros con estas. No es verdad. Tenía que parar cada 40 kilómetros y los chicos no podían dormir. Tuvimos que parar en un hotel. Por la mañana me levanté y fui a una estación de servicio y justo tenían un neumático usado que por $6 resolvió el problema. Fíjese lo que dicen los versículos 11 al 13 de Génesis capítulo 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora, esto no era una mentira del todo. En Génesis capítulo 20, versículo 12, se nos dice que Sarai es la media hermana de Abraham. Tenía el mismo padre, así que ella era su media hermana. Abraham es astuto. Él dice, no estoy mintiendo, simplemente estoy diciendo la verdad a medias. Dile que eres mi hermana y todo va a salir bien. Nos quedaremos aquí, tenemos toda la comida que necesitamos, vamos a sobrevivir. Después nos regresaremos a Canaán, todo va a salir bien. Entonces Sarai hace lo que Abraham le pide. Ahora, sabemos que era algo normal en esa época que si el faraón quería una mujer, éste respetaba tanto al matrimonio que mandaba matar al esposo para tenerla a ella. De hecho, es la misma práctica que siguió David. Tal vez usted recuerde que cuando vio a Betsabé, la codició, así que se encargó de Urías, su esposo. David adoptó la práctica de un faraón pagano. A propósito, yo creo que esa es probablemente la razón por la cual nadie le dijo nada a David. Eran paganos también. Quizás pensaron,
Nuestro rey está actuando como uno de los faraones. Se encargó de liquidar al marido. Fue así, hasta que Natán confrontó a David. Esa era la práctica de aquel entonces, y es exactamente lo que le hubiera pasado a Abrán y Sarai. Bueno, continuemos con el versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abrán en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Sarai tenía 65 años. Teniendo en cuenta la cantidad de años que uno vivía en aquel entonces, podríamos decir que se trataba de un equivalente a 35 años de edad en la actualidad. Ella estaba alcanzando el clímax, la plenitud de su vida. Abrán sabía que ella era hermosa. No era ningún tonto. Sabía que ni bien le echaban el ojo a ella, lo matarían. Continuemos con el versículo 15 y fíjese lo que pasa. Esto impactó a Abrán. También la vieron los príncipes de Faraón, dice la Biblia, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Abrán no se esperaba esto. No pensó que la siguiente situación llegaría a tal punto. Ahora, la costumbre era tener un periodo de 12 meses de preparación antes de que la mujer fuera parte del harén. Durante este tiempo, ella estaría bajo cuidados y el faraón no la tocaría. Ella sería agregada oficialmente al harén después de los 12 meses. No sabemos hasta qué parte del proceso se llegó, pero me imagino a Abrán sentado solo en su tienda pensando cómo se pasó del límite. Leí una historia que me dejó intrigado. Se llama de una historia de Gary Richmond, uno de los cuidadores del zoológico de Los Ángeles. Contaba del día en el cual los veterinarios tuvieron que ir para hacerle una cirugía a una cobra. Como Gary era parte del personal, le pidieron que ayudara. Le dijeron: Gary, ven con nosotros 4, vamos a meternos en la caja de la cobra. Creo que esta cobra medía como 4 metros. Usted sabrá que la cobra tiene la habilidad de mantenerse erguida en forma vertical. Entonces le dicen a Gary: bueno, vas a ayudar al cirujano. Tienes que tomarla por la cabeza y los otros 3 van a sujetar el cuerpo. Una vez que la tengas asegurada, otra persona va a reemplazarte, así puedes ayudar con la cirugía. Se metieron entonces dentro del cubículo de los reptiles, el cual era inmenso. De pronto la cobra se les acercó. Fue como si hubiera percibido de qué se trataba y vino a ellos. Era como si estuviese seleccionando su presa. Gary estaba parado casi sin aliento y sus rodillas chocaban una con otra. De pronto, la serpiente se lanzó contra uno de ellos con la suerte que este hombre era un experto y pudo esquivarla y sujetarla con las manos. Enseguida los 5 hombres se lanzaron sobre la serpiente sujetándola firmemente contra el suelo. Gary comenzó a ayudar al veterinario, el cual dijo: busca algunas toallas y mójalas, luego ponlas en la boca de la serpiente. Gary se percibió que la serpiente estaba enfadada, y más allá que le habían sacado veneno, aún tenía suficiente como para matar a un elefante. Entonces Gary procedió a ponerle las toallas en la boca, y la serpiente comenzó a apretarlas fuertemente con su mandíbula, de manera que el veneno chorreaba por las toallas empapadas. El veterinario dijo que la razón por la cual hicieron esto no era porque era difícil atrapar a la serpiente, pero sí era difícil salir del lugar sin ser mordido. Así que procedieron a succionar todo el veneno de manera que si se les escapaba y mordía a alguno, esta persona no moriría. Gary utilizó este suceso para ilustrar la historia de Abrán en Egipto. Abrán atrapó a la serpiente, dijo una mentira o una verdad a medias y pensó que ya estaba todo bajo control. Sin embargo, se encuentra en su tienda sujetando a la serpiente venenosa. Probablemente se encuentre mirando sobre sus hombros a ver si no vienen por él. Al ser descubierta la mentira, y lo tendrían que matar. Y justo afuera de su tienda aparece un regalo con una nota: gracias, Abrán, por venir a Egipto. Esa hermana tuya será mía en 3 meses. Todo comenzó con una pequeña mentira. Mis amigos,
La deshonestidad es una epidemia, inclusive en la iglesia. No obstante, hay esperanza. Fíjese, la primera parte del versículo 17 y marque estas palabras: mas Jehová. De no haber sido por la intervención divina, no hubiera habido esperanza. ¿Qué iba a hacer Abraham? Presentarse ante el faraón y decirle: Faraón, mentí. Me gustaría que me devuelvas a mi esposa. De ninguna manera. Entonces el Señor interviene. Fíjese los versículos 17 al 19. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Quiero mostrarle consecuencias del pecado de Abraham. Ahora no piense que todo quedó arreglado, que no hay más problemas una vez que Dios intervino. Permítame darle varias consecuencias del pecado de Abraham. En primer lugar, se perdió una bendición. De haberse quedado en el altar de Betel, de haber acudido a Dios para que supliese su necesidad, Dios hubiera respondido milagrosamente para proveerle. Dios lo hizo con Moisés y con el pueblo de Israel, con Elías y muchos más. Pero como resultado de descansar en su propio razonamiento, Abraham perdió la bendición de ver a Dios actuar, ver a Dios supliendo su necesidad. Tantas veces nos perdemos la bendición de Dios por no esperar en Él para que provea. Pensamos que podemos descifrarlo todo. En segundo lugar, hubo un aumento de sus posesiones. Cuando Abraham dejó Egipto, en el versículo 2 del capítulo 13, nos dice que era muy rico. ¿Por qué se trata de una consecuencia? Porque estas riquezas causarían una disputa entre los criados de Abraham y los de Lot, que llevarían a una ruptura familiar. No piense siempre que las riquezas son la bendición de Dios. En Canaán, en la voluntad de Dios, Abraham estaba viviendo con lo justo, pero en Egipto él se estaba enriqueciendo. Con esto no quiero decir que si uno se queda en Canaán, Dios va a darle pobreza, ni que las riquezas provienen de Satanás, pero en el caso de Abraham así fue. En tercer lugar, no sólo tuvo la pérdida de bendición, no sólo aumentó su patrimonio, sino que también en tercer lugar Sarai trajo una sirvienta llamada Agar. Esta sirvienta tendría un hijo, porque Abraham, una vez más, le haría caso a su razón. Ese hijo crecería y sería hasta el día de hoy el archienemigo de Israel, o sea, las naciones árabes. En cuarto lugar, es evidente que Lot desarrolló una afección por Egipto, lo cual persistió y lo apartó del camino. Abraham sacó a Lot de Egipto y se lo llevó con él, pero no pudo sacar a Egipto del corazón de Lot. Cuán trágico es cuando un creyente maduro en la fe lleva a un creyente joven por el camino equivocado. Fíjese la última consecuencia en el versículo 18, que tal vez usted no haya notado antes. Él perdió su testimonio. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Abraham es confrontado por un hombre que en esta instancia es más piadoso que él, y se trata nada más ni nada menos que de un faraón pagano. Faraón le está dando una clase de ética a Abraham, mostrándole cómo debe ser su moral. Qué difícil debe haber sido ser confrontado por un pagano que tiene mejores convicciones que uno mismo. Tal vez usted ha recibido una amonestación de parte de alguien hace poco. Tal vez un hijo que le dijo: papá, últimamente no estás casi en casa. O un amigo que le pregunta: ¿estás bien? Te veo impaciente últimamente. O su cónyuge diciéndole: ¿está bien tu relación con Dios? No veo ningún fruto. Abraham fue confrontado por un rey pagano y debía haber ganado. Ahora veamos el regreso de Abraham a su comunión con Dios. ¿Hay esperanza? Sí que hay esperanza. Déjeme darle el motivo por qué Abraham regresó al altar.
En el versículo 20 del capítulo 12, Abraham y todas sus pertenencias y familia son escoltados fuera de Egipto. O sea, se los llevaron hasta la frontera y le dijeron: no queremos volver a verte. Entonces, vemos en el capítulo 13, versículo 1 al 4a, que dice la Biblia así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Qué nos está diciendo Abraham? Permítame darle un par de cosas. Regresa al punto de partida. En primer lugar, regrese al lugar de partida, regrese al punto en el que usted se desvió, cuando Dios le dijo que vaya a la derecha y usted fue para la izquierda. Si usted quiere poner las cosas en su lugar, regrese al lugar a donde partió. No sé usted, pero tal vez su Egipto sea un bar. Su Egipto puede ser la oficina del director por haberse copiado. Su Egipto puede ser un canal de televisión en donde usted mira inmoralidad cuando nadie está presente. Su Egipto puede ser una casa de otro hombre o otra mujer. Tal vez sea mucho más sutil, como una conversación telefónica llena de murmuraciones o una Biblia sin usar, llena de polvo que tiene las palabras invisibles para ser usada los domingos. Sea donde sea, usted está en Egipto, regrese al punto de partida. Pero también regrese al lugar de dependencia. Abraham también nos está diciendo que regresemos al lugar de dependencia. Dice la Biblia: e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuán esencial es Dios en su vida? ¿Con cuánta frecuencia dice usted: puedo hacerlo yo mismo? Regrese como Abraham a ese lugar e invoque el nombre del Señor, regrese al punto de dependencia. Ahora quiero darle algunas aplicaciones. Permítame aplicar este pasaje con 4 lecciones que podemos aprender de un santo que se descarrió. No se sorprenda cuando el hambre llegue a su vida. Primero, no se sorprenda cuando el hambre se haga presente en su vida. El camino de la fe es como una colina cuesta arriba, que fue diseñada por Dios para desarrollar y fortalecer los músculos de nuestra fe. El viaje no es sobre un terreno plano donde podemos caminar casualmente o cuesta abajo, donde podríamos dejarnos ir. Eso no sería fe, es cuesta arriba, y ese período de hambre fue preparado por Dios para ayudarlo en su peregrinar. Pero también el hambre llega con el propósito de fortalecer nuestra dependencia de Dios. En segundo lugar, el hambre viene para probarnos y para fortalecer nuestra dependencia en Dios, incluso cuando Él parece estar en silencio, incluso cuando parece estar distante, cuando parece injusto. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». También, a Dios nunca se le acaba la paciencia. En tercer lugar, a Dios nunca se le acaba la paciencia. Esto es maravilloso. De haber sido Dios, yo hubiera dicho: Abraham, eres un perdedor. Voy a buscar a otra persona para cumplir la promesa que le di a Israel. Olvídalo. Has hecho que los impíos blasfemen mi nombre. Casi entregas a tu esposa. Mejor me busco otra persona. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Se dice de Thomas Edison que cuando estaba trabajando para perfeccionar la primera lámpara incandescente, ni bien la terminó, se la dio a un muchacho que lo ayudaba en su laboratorio. El muchacho tenía que llevarla a una habitación especial en el segundo piso. Al subir las escaleras no pudo evitar que la lámpara se le deslizara de las manos. Todo el equipo debería emplear al menos 12 horas para hacer otra. Cuando terminaron, para el asombro de todos los trabajadores, Edison le dio la lámpara al mismo muchacho. Probablemente eso lo marcó de por vida. Debe haber cambiado su vida, me imagino. Esta vez el muchacho logró lo que tenía que hacer.
multiplique esto por 1.000.000. Así de paciente es Dios con sus hijos. Hacemos lo equivocado, nos encontramos en medio de Egipto, pero Dios aún se interesa en nosotros. Por último, acudir a otra fuente de ayuda nunca va a resolver lo que la fe en Dios puede solucionar. Déjeme darle una aplicación más. Acudir a otra fuente de ayuda nunca va a resolver lo que la fe en Dios puede solucionar. Si esto nos entrara en la cabeza, Egipto nunca nos va a ayudar, nunca nos va a satisfacer. No hay altares en Egipto, no hay comunión en Egipto, no hay adoración en Egipto. Tenemos que regresar a Betel, el lugar de adoración, de comunión, el lugar en el cual Dios espera pacientemente nuestro regreso. ¿Quiere regresar? Este es un buen momento para que terminemos orando. Por favor, donde usted se encuentre, vamos a orar con Dios. Dios, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por ser un Dios paciente, que nos permites siempre regresar a ese lugar de adoración, a ese lugar de consagración. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones, perdona nuestros pecados y danos una nueva oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.